Continuamos en Soluciones rápidamente, ya en la última parte del programa. ¿Qué es lo que nunca debe estar dentro de una lonchera? Hablamos de todo lo que son snacks, alimentos procesados, tipo salados, todo eso hay que tratar de eliminarlo porque son muy altos en sodio y grasa saturada, al igual que dulces, chocolates, galletas que sean llenas de cremas pasteleras, ese tipo de cosas no son la solución para los niños. Estos juguitos de cajita. Esos no se recomiendan en la mayoría de los casos porque tenemos problemas de obesidad también y son jugos pasteurizados con mucho azúcar. Es mejor siempre o un jugo natural sin azúcar o la fruta entera que tiene mucho más fibra y más vitaminas y minerales. Adicionalmente de la fruta puedes acompañarlo con tu porción de carbohidratos o de cereales, puede ser arepa, puede ser un sándwich, incluso le puedes colocar avena, afrecho, linaza para que tenga una cachapita, puede ser panquecas, pueden ser incluso hasta hechos en casa, galletas, tortas, pero caseras, que son incluso podemos involucrar al niño en su preparación. Al mismo tiempo, si se puede incluir una porción de yogur, puede ser también, sería excelente, y agua, es lo que más se recomienda para acompañar la comida a la lonchera. ¿Qué tipo de frutas? Porque muchas personas tienden a incluir manzanas y peras, pero los costos están bastante elevados actualmente. Las frutas del tiempo de la temporada. No nos caigamos de que tenemos que comer manzanas y peras, son recomendables, pero tú en Venezuela afortunadamente las frutas de la temporada. Y hay que estar muy pendiente de la porción. Los niños comen poquito. Hay que ponerle unos gajos de mandarina bien conservados en un recipiente que le permita que esa mandarina se conserve hasta la hora de que él tome su merienda. El cambur a veces uno dice que no porque el cambur se pone negro, hay que echarle una gotica de limón que lo hace también muy agradable. O sea, si podemos hacer, si escriben a la página web con mucho gusto, nosotros les vamos a dar todos esos tips que hemos estado las mamás elaborando precisamente para sustitución. ¿Qué opciones hay para sustituir justamente el jamón y el queso, que también por los costos han comenzado a desaparecer, quizás de algunas loncheras? Fíjate que hay muchas fuentes de proteínas en nuestra alimentación. Y que la proteína es importante, siempre debe estar en la lonchera. Tiene su función, pero en las cantidades adecuadas. No tienen que ser porciones extremadamente grandes de proteínas. Además del jamón, del queso, hablamos de huevos, hablamos de pollo, incluso carne. Hay personas que le incluyen soya, que le incluyen combinación de granos con cereales, por ejemplo, lo que son caraotas, garbanzos, lentejas, arvejas, mezclados con arroz, con harina de trigo, con varios elementos, hacen que tenga una calidad superior la proteína. Ellos también son fuentes de proteínas. Al mismo tiempo, como comentábamos, es un tema de saber rendir un poquito la comida porque no tiene que ser porciones muy grandes de este tipo de nutrientes. Como te digo, o sea, son porciones adaptadas al niño y a lo que él necesita para su desarrollo. ¿Cuán importante es prestar atención a la temperatura, el tiempo y la higiene de los alimentos que se incluyen en esa lonchera? Bueno, ese es el trabajo bien importante que hace la gente del Instituto Nacional de Nutrición. Tiene publicaciones maravillosas que pueden ser adquiridas a muy bajo costo, donde te habla de cómo conservar. O sea, hay que saber eso, hay que conservar. Nosotros estamos haciendo como una especie de una guía de esos tips mínimos. Inclusive no solo para los niños y las loncheras, sino hoy en día los adultos que nos tenemos que llevar la comida al sitio de trabajo porque está muy costoso comer en la calle, hay que aprender a colocar esos productos de una manera adecuada, de manera que no te hagan daño. Por ejemplo, para los niños que dejamos en el colegio a las 7 de la mañana y a eso de las 9:30, 10, es que van haciendo su receso, ¿qué cosas no deberíamos incluir en esa lonchera que se puedan dañar para el tiempo o el momento en que ellos vayan a comer? De por sí el alimento se tiene que guardar en un envase adecuado, hermético, que no tenga daños. Incluso si tú lo ves desgastado el envase, hay que hacer una reposición. Muchas veces lo que pasa es que el alimento llega a una temperatura de peligro, que es donde favorece la proliferación de bacterias. Una buena técnica es que puedes colocar envases de hielo congelado, de estos geles que guardamos en el refrigerador, y eso, colocándolo en la lonchera, va a mantener una baja temperatura y va a hacer que se evite la proliferación de bacterias. Es tratar de mantenerlo en esa temperatura que sea un poco fría para que pueda garantizar la calidad del alimento. Inclusive, hay personas que, bueno, tienen nevera, refrigerador para colocarlo en su lugar, pero cuando no se presenten este tipo de elementos, una buena alternativa es colocar un gel de hielo congelado en su empaque para mantener la temperatura adecuada en la lonchera. ¿Y cómo ser siempre creativos con la lonchera y no morir en el intento o que de repente a mitad de año ya no sepamos qué hacer?
planificando con mucho amor las cosas. O sea, definitivamente ahí es donde está el secreto del éxito de que tu niño coma cosas que le están nutriendo, y es planificando, porque hay mamás que por el apuro resulta que el niño come arepa en la mañana y come arepa en la noche, y eso es pura harina lo que está comiendo. Entonces no sabe si se la comió con queso o comió huevo toda la semana. O sea, tenemos que planificar y anotar en una libretica, ir tomando notas. Hacer de una cosas. lista, Sí, ¿no? Eso es. De los grupos de alimentos que deben siempre estar incluidos en la lonchera, de repente organizarse un menú semanal, Claro. por ejemplo. Ujú. Cuán Sí, son importante es ir alternativas. comprando las cosas poquito a poco. Claro, o en por porciones ejemplo, pequeñas. hay alimentos que se tienen que cobrar semanal. El tema de las frutas y vegetales, que son alimentos frescos, perecederos, se tiene que hacer una reposición 1 o 2 veces a la semana. Entonces, estar pendiente de que también la calidad de ese alimento esté adecuado, porque si ya se pasó un poco de la fecha, también eso no va a tener unas buenas condiciones. Entonces, es cuestión de tomarle la importancia. Muchas veces es tomar conciencia de todos los beneficios que nos va a dar esta alimentación en nuestra vida, y cuando ya le damos prioridad a eso, de verdad que sí se consigue el tiempo y sí es una buena forma de incorporarlo. Tú hablabas de cocinar con antelación. ¿Qué cosas se pueden cocinar para la lonchera con anterioridad? Para la lonchera podemos dejar incluso ya algunas masas preparadas, algunos vegetales o frutas ya picadas. Podemos congelar incluso la porción de fruta que nosotros necesitamos incluir en la lonchera de una vez en bolsitas individuales, para que ya al momento de llevarla esté ya preparado. Entonces sí, se trata de eso y de buscar esas soluciones prácticas para resolver todos estos problemas. Sí se puede, definitivamente. Sí. Pese a las circunstancias económicas, hay muchas opciones, hay oportunidades. Para las personas, por ejemplo, leía yo ayer por allí que no consiguen de repente harina de maíz, pues un platanito, de repente sancochado, con un poquito de queso, un poquito de mantequilla, pudiera ser también una opción. Hay que ingeniárselas, hay que ser creativos y buscar sustitutos en estos momentos, que además tenemos que ver la gran oportunidad que hay en esta situación para poder alimentar de forma más saludable a nuestros hijos y hacer de estas loncheras, pues loncheras seguras. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias también, amigos, a ustedes por haber estado allí. Yo me despido. Como todos los días, les recuerdo que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.